Nehemías era un copero de Artajerjes, quien reinó como rey de Persia durante el periodo del 465 al 425 a.C. Nehemías era un oficial de confianza. No sabemos mucho de él, excepto del libro que lleva su nombre. Nehemías era un hombre de oración, era un hombre decidido, era un hombre perseverante. Uno de los hermanos de Nehemías, Hanani, trajo palabra de la condición arruinada de Jerusalén. Hanani creía que Nehemías podía ayudar porque se necesitaba autoridad del rey para sobrepasar la oposición local. El profeta Esdras había estado en Jerusalén por 13 años, pero él estaba principalmente ocupado como sacerdote. Esdras estaba enseñando al pueblo, y Nehemías sintió tristeza por la condición de los muros de Jerusalén. Dice la palabra que a Nehemías le sobrevino una gran tristeza e inmediatamente se fue a orar. Esto lo puedes leer, Nehemías capítulo 1, versículo 4, y Nehemías capítulo 2, verso 4. Nehemías se quedó 4 meses orando antes de hacer saber al rey su deseo. Esperó por la oportunidad correcta para acercarse al rey. El rey Artajerjes notó la tristeza de Nehemías y preguntó. Nehemías le contó de la condición en Jerusalén y le pidió su permiso para ir a ayudar. El rey no solo le contestó, sino que también asignó soldados para acompañar a Nehemías. Más judíos se fueron con Nehemías en la tercera migración. Muchos retornaron a Jerusalén. Todo esto fue en el 20º año del reinado de Artajerjes. No se sabe cuántos judíos acompañaron a Nehemías. Parecía que había un número grande, aunque no tan grande como las 2 migraciones anteriores. Entonces Nehemías empieza a edificar los muros de Jerusalén. A su regreso a Jerusalén, Nehemías encontró los muros de piedra completamente destruidos. Nehemías permaneció 2 noches inspeccionando los muros de tal forma que él pudiera ponerse al corriente de la condición de Jerusalén. Cuando tuvo todo, Nehemías se preparó junto con los líderes de Jerusalén y ellos fueron asignados por secciones en las diferentes partes del muro para trabajar. Dice la palabra que el trabajo avanzó rápidamente, pero, siempre hay un pero se levantaron oposiciones. Las naciones que quedaban próximas a Jerusalén, especialmente Samaria, fueron beneficiadas por la debilidad de Judá. Los líderes de esta oposición fueron Sanbalat, Tobías y Gesem. Nehemías dividió los trabajadores en 2 grupos. Un grupo trabajó en la edificación del muro, el otro grupo vigilaba con las armas. Cada noche una gran guardia vigilaba. Dice la palabra que el muro fue completado en 52 días y Jerusalén fue otra vez una ciudad fortificada. 142 años después de haber sido destruida, Jerusalén fue de nuevo una ciudad fortificada. Nehemías sirvió como gobernador en Jerusalén durante 2 periodos. Fue gobernador en el primer término por 12 años y luego regresó a su antigua posición en la corte de Persia. Nehemías, después de estar en la capital de Persia por un tiempo corto, fue comisionado la segunda vez para ser gobernador de Jerusalén. Y podríamos seguir hablando sobre Nehemías, pero esto lo va a hacer nuestro compañero Alejandro Salcedo con este espacio de reflexión. El título de esta reflexión: Tomando las riendas en la obra del Señor. Bueno, hemos hablado muchas veces de Nehemías y Nehemías tiene muchas lecciones que enseñarnos, ¿verdad? Parte crónica y parte diario de oración,
escrito sin rodeos. El libro de Nehemías está compuesto por las memorias de un restaurador, está compuesto por las memorias de un reformador. Y a medida que leemos el libro de Nehemías, casi podemos que oler las humeantes ruinas derribadas de las murallas de Jerusalén. La imagen central del libro es un obrero común de la muralla, trabajando diligentemente con una mano, mientras que con la otra sostiene un arma. Eso lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 17. Esto es una imagen de firmeza y vigilancia en la obra del Señor. Y es un instructivo para nosotros en este tiempo en el que tanto la iglesia como la verdad parecen estar bajo ataque desde todas partes, aún desde adentro. Se ha usado y se ha abusado del libro de Nehemías para todo tipo de proyectos de construcción y campañas conocidas para la iglesia. Sin embargo, el punto central de Nehemías es que de cara a la oposición, nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios porque Él está firmemente comprometido con su gloria y con nosotros, que somos su pueblo. Así que, mis amados, hoy más que nunca debemos echar mano de las enseñanzas de este libro de Nehemías. Hoy vemos cómo las murallas de la sana doctrina tienen fisuras y corren el riesgo de caer, gracias a que muchos falsos maestros enseñan doctrinas erradas y contrarias, permeando la enseñanza de Jesucristo, como aquellos en tiempos de Nehemías, cautivos por Babilonia. Hoy estamos asumiendo y mezclando doctrinas y creencias en la iglesia, derrumbando el muro de contención de la bendita palabra de Dios. Nos hemos vuelto permisivos, livianos, tolerantes a las corrientes de este mundo. Y muchos hasta se preguntan, y los he visto, preguntándose, ¿y qué tiene de malo? Pues tiene mucho de malo porque estamos permitiendo que el pecado entre soslayadamente en la iglesia, en nosotros. Vamos a mirar algunos aspectos del libro de Nehemías. Nehemías, este hombre, nos enseña a confesar nuestros pecados a Dios. Sanballat, Tobías y las naciones impías que rodeaban a Jerusalén parecen ser los mayores enemigos del pueblo de Dios. Pero sin embargo, el propio pecado de Judá contra Dios es mucho peor, así como el propio pecado alcahueta del pueblo de Dios hoy es mucho peor. En el capítulo 1, después de escuchar el problema en Jerusalén, Nehemías no ora a Dios para que destruya esas naciones. Nehemías ora para que Dios perdone a su pueblo, perdone sus propios pecados y los rescate de su propia rebelión contra él. Después de todo, fue su pecado que había movido a Dios a enviar a los babilonios a Jerusalén y a que los llevaran cautivos. Nuestra tendencia como pecadores, nuestra tendencia como religiosos, es mirar fuera de nosotros mismos y condenar los pecados del mundo y el pecado de los demás, aun cuando el mundo no puede destruirnos. Sin embargo, ¿sabes lo que sí puede destruirnos? Nuestros propios pecados. Cuando los dejamos sin revisar, ellos nos van a destruir fácilmente y rápidamente. La crítica y el juicio hacia otros, la condena por el pecado ajeno, eso nos hace ver como la parábola del publicano y el fariseo. Somos expertos en quejarnos de los ataques de los inconversos, de los ataques del mundo. Somos expertos en condenar el pecado de nuestros hermanos en la iglesia. Pero también somos expertos en justificarnos
y pensar que el pecado de los demás es peor que el mío. Juzgamos el pecado ajeno, el pecado de otro, porque peca diferente a como yo peco. Nehemías nos enseña que nuestro mayor enemigo no se encuentra fuera de las murallas de la iglesia, sino dentro. Por tanto, nuestra mayor necesidad es confesar nuestros pecados al Señor. La verdadera reconstrucción de nuestra vida confiesa con la confesión ante nuestro Dios. De hecho, Nehemías termina el libro con la reconstrucción de los muros de Jerusalén y con su confesión de pecado y la confesión del pueblo de Dios. Así que confesemos nuestros pecados a Dios. Él conoce nuestro corazón. Nehemías nos enseña a confesar esos pecados a Dios. Esa es la enseñanza primaria. Pero veamos con atención. Nehemías confesó el pecado de su pueblo. Reconoció que en conjunto habían ofendido a Dios. Oye, escúchame, si estás viendo que está en riesgo la sana doctrina, que el evangelio puro se está contaminando, Nehemías nos enseña que no es el momento de quejarse y orar para que algo suceda. Si quieres que algo suceda, que haya defensa, no esperes a que otro lo haga. Toma tú las riendas. Cuando le llegó la noticia a Nehemías, él no se postró a orar para que Dios haga algo o para que Dios envíe a alguien. Él se postró para pedir perdón, se levantó y se puso en marcha. Tomó las riendas. Nehemías también nos enseña a luchar por el evangelio. Mientras pensamos en cómo aplicar Nehemías a nuestros días, recordemos que la fortificación de Jerusalén, con el templo y el pueblo de Dios dentro, estableció el testimonio de Dios en medio de un desierto de adoración pagana. Por lo tanto, Nehemías nos enseña que hay que luchar por el evangelio. Alguien dijo una vez: confía en Dios y mantente alerta para atacar. Esto me parece una frase útil para los tiempos de guerra que estamos viviendo, que llama tanto a la fe como a la vigilancia en el fragor de la batalla espiritual. Es fácil para el pueblo de Dios intentar y luchar por el evangelio en sus propias fuerzas, como si el resultado dependiera de nosotros mismos. De igual manera es igual de fácil, cuando la batalla se pone difícil, cruzarnos de brazos y someter la soberanía de Dios bajo nuestros miedos y pereza. Sin embargo, en Nehemías 4:20, mientras la oposición está en su punto más alto, Nehemías le declara a su pueblo: Dios peleará por nosotros. Aquí podemos ver una dependencia completa en Dios a medida que construyen y defienden. Vemos la tenacidad del pueblo de Dios para defender y reconstruir las murallas de la ciudad santa. En el capítulo 4, versículo 23, los obreros y todos los que están involucrados en el proyecto están haciendo doble y triple turno. Nehemías escribe: ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Así que Nehemías, amados míos, nos ofrece una inusual oportunidad que nos llama a confiar en Dios y a involucrarnos y trabajar tenazmente en la obra. Mientras hacemos lo que nos corresponde, somos animados al saber que Él es fuerte y que su brazo, el brazo de Dios,
está peleando por nosotros. Nehemías nos enseña a tomar las riendas. Nehemías nos enseña a tomar la iniciativa, a llevar a cabo el proyecto de parte de él y terminarlo sacrificialmente. La iglesia necesita personas que se entreguen por la obra de Dios. Necesitamos ver en Nehemías a un líder inusualmente humilde que sirve a otros a un gran costo para sí mismo. Amado, amada, tú puedes liderar. Tú puedes tomar la iniciativa. Un par de ejemplos que sazonan el libro de Nehemías son que Nehemías deja su cómoda vida en Susa como copero, debido a la preocupación que tiene por el pueblo de Dios. También confronta a los ciudadanos adinerados e influyentes de Jerusalén y les pide cuentas por los exigentes intereses hacia las personas normales. Incluso ellos estaban esclavizando a los hijos de sus compañeros de Judá como pago por su deuda pendiente. Aun cuando Nehemías arriesgó su propia influencia, trajo presión y protegió al vulnerable pueblo y a la comunidad. En Nehemías 5, Nehemías atiende a cientos de personas para darle comida diaria en su casa, de su propio bolsillo. Debido a la compasión por este pueblo, él no exigió la subvención de alimento. El evangelio brilla por completo cuando tú y yo, cuando aquellos que lo proclaman, defienden al vulnerable que está entre nosotros, entre ellos. Nehemías nos enseña cómo se ve un liderazgo sacrificial a la imagen de Cristo. Tú tomas las riendas y tú al tomar las riendas de cualquier proyecto de Dios, porque las murallas están cayendo, empiezas a liderar, sea el proyecto que sea, pero siempre teniendo en cuenta defender al vulnerable. El evangelio no es estar en constante juicio ajeno, enviando siempre a la gente al infierno, criticando, murmurando. Eso no es evangelio. Si alguien está haciendo algo por la obra de Dios, no lo critiques. Si crees que se puede hacer algo mejor, pues hazlo. Nehemías nos enseña a seguir predicando la centralidad, el centro del evangelio. Conectado con Esdras, Nehemías podría ser la tierra más fértil de toda la Biblia para demostrar el trabajo duro y el fruto de la reconstrucción. A primera vista parece ser una reforma de ladrillo, mortero, cemento. Sin embargo, por el Espíritu de Dios, una reforma más significativa estaba llevándose a cabo en los corazones del pueblo al recibir la predicación de la palabra de Dios. Esa es la que realmente importa. Que la predicación, que el evangelio reconstruya las vidas. En Nehemías 8, cuando Esdras se paró sobre el estrado de madera para leer la palabra de Dios y darle sentido, él le está predicando al pueblo. En el exilio, estos deambulaban lejos de Dios. Pero cuando escucharon la palabra, comenzaron a llorar, ya que la santa ley de Dios entraba como espada de doble filo y les confrontaba con su realidad. Esdras hizo lo único que funcionaría, leyó y explicó la palabra de Dios al pueblo, y lo que vemos es un pueblo movido a la obediencia. Así que tu testimonio debe ser el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que las personas se muevan a la obediencia. La palabra de Dios ha de inquietar, exhortar, animar, confrontar.
Si la palabra de Dios no produce eso en los corazones, es porque nos hemos enfriado. Debajo de mucha de la oposición a la iglesia se encuentra el rechazo a la suficiencia de la Escritura. La clave para transformar cualquier iglesia es una genuina reverencia por la palabra de Dios y permitir que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto en cada una de las vidas. Por tanto, veremos un futuro que permanece cuando y solo cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo continúen siendo preeminentes en la vida de la iglesia. Eso es lo más importante en una iglesia, no son las actividades, es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en ella. Pero eso sucederá si en cada uno de nosotros, como individuos, es preeminente la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Pero también Nehemías nos enseña a ti y a mí a ser pacientes con los santos que están luchando. El libro de Nehemías no termina con un felices para siempre. Después de que el fuerte brazo de Dios había liberado a Jerusalén de sus enemigos en solo 52 días, y después de que el pueblo de Dios respondiera a la palabra al cantar un pacto de obediencia a él, el pueblo regresó a los mismos pecados que los habían marcado antes. Vemos cómo la iglesia siempre luchará con el viejo hombre hasta que Jesús venga como trueno a la tierra a recibirla. Sin embargo, debemos hacer que el pueblo de Dios, tú y yo también, nos santifiquemos. Y debemos confesar nuestros pecados siempre. Comencemos por nosotros mismos, por nuestra familia, con nuestros hermanos más cercanos de la iglesia. Cuando la iglesia, y cuando se habla de iglesia, se está hablando de ti y de mí. Cuando la iglesia falla en ser santa, debemos aprender a ser pacientes. Siempre habrá un segmento de nuestra congregación que parece descarriarse con frecuencia. Afortunadamente también están aquellos que por la gracia de Dios son más maduros. El problema es que estos últimos, los maduros, espiritualmente, serán tentados a despreciar a los primeros. Pero todo lo que se necesita es caridad y una doctrina robusta de santificación, una que exija santidad con nuestros fracasos, pero con la insondable gracia de Dios sobre las vidas. Amados, debemos siempre estar alerta, tomar las riendas, tomar la iniciativa. Si vemos que un hermano cae, levantémoslo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. No juzguemos, no señalemos. Preparémonos para la batalla espiritual. En una mano, la ley de Dios, en la otra, la espada. Y así enfrentaremos juntos, unidos, unánimes al enemigo. Así que les motivo, manos a la obra.